Una vez instalado nuestro sistema operativo, vamos a tener un escritorio que se llama GNOME. Este es un entorno de escritorio e infraestructura de desarrollo para sistemas operativos Linux. Asimismo, es utilizado también para Unix, algunos BSDs y Solaris. Este es totalmente de software libre y el mismo posee diversos componentes, como lo son paneles, menús, ventanas, áreas de trabajo, gestores de archivos, escritorios, y el mismo se caracteriza por su alto grado de configurabilidad y las múltiples maneras que ofrece para ejecutar diversas tareas. Dentro de sus componentes, la mayoría son interactivos y por lo general una misma acción se puede ejecutar de más de una manera. Por ejemplo, se pueden iniciar aplicaciones desde paneles, menús o desde el mismo escritorio. Así que en este caso tú vas a ser el administrador y vas a poder realizar los cambios en la configuración para adaptar el sistema. En consecuencia, el escritorio puede no ser igual al quizás otras opciones u otras versiones de este sistema operativo. Ahora, en la parte superior de nuestra pantalla inicial de Linux Debian con GNOME, vamos a tener lo que es una serie de opciones o de menús. En este menú vamos a tener las opciones principales, que son la fecha, y del lado derecho vamos a tener otras opciones como lo es el apagado del equipo. Asimismo, vamos a tener una opción para lo que es cambiar el idioma. Vamos a tener una opción para lo que es tipo de conexión de red que tenemos, si tu conexión es Wi-Fi o red cableada. Ahora, en la parte central de esta pantalla tenemos lo que es nuestro nombre o nuestro usuario, el cual debimos haber configurado durante la instalación. En la parte inferior hay otra opción que dice Not Listen, el cual nos indica que si nuestro equipo no es un equipo individual, sino más bien un equipo compartido, podemos seleccionar nuestro usuario haciendo clic allí para cambiar lo que es el usuario. Ahora, en la parte inferior tenemos lo que es el enunciado o la versión que tenemos en este momento de Debian, que es la más actual, es Debian 10. Este Debian es denominado un Debian Buster y ese es el nombre que se le ha dado desde sus inicios de Debian 10. Cada versión de Debian tiene un nombre diferente, así que debes estar atento a eso. Ahora, vamos a colocar nuestro password en la pantalla. Haz clic sobre tu usuario o doble clic y te va a solicitar la contraseña. Recuerda que debes colocar la contraseña que configuramos al inicio de la instalación de Linux Debian. Ahora, una vez colocada la contraseña, vamos a tener lo que es nuestra ventana principal o nuestro escritorio de Linux Debian con GNOME. En este escritorio tenemos en la parte superior tenemos la barra de actividades, la cual nos va a ser de suma o de muchísima ayuda. Del lado izquierdo podemos observar un botón que dice actividades o activities. En mi caso lo tengo en el idioma inglés, por eso dice activities. En el centro tenemos la opción de la hora que también teníamos en la pantalla inicial de nuestro sistema operativo, y del lado derecho también tenemos otras opciones similares a las que teníamos en un principio. Sin embargo, al hacer clic allí tenemos o se nos despliegan otras opciones. En este caso, la opción más importante es la opción de configuración del sistema. Esta opción de configuración vamos a verla un poco más adelante y allí vamos a realizar algunas tareas también muy importantes de nuestro sistema operativo. Ahora, vamos a hacer clic del lado izquierdo donde dice actividades, o podemos colocar nuestro mouse al extremo izquierdo en la punta sin necesidad de hacer clic, y nos va a aparecer automáticamente lo que va a ser la barra de favoritos. Esta barra de favoritos tiene algunas opciones bastante buenas, o las opciones que Debian nos trae predeterminadas en este momento. Como puedes ver, nos aparece en principio lo que es el Firefox, posteriormente nos aparece lo que es el Evolution, que es un sistema de correo. Asimismo nos aparece el ReviewDynBox, que es un media player. Asimismo el LibreOffice en este momento que nos aparece es el Writer, es la versión de lo que es para Windows el Office. Muy bien. Asimismo tenemos lo que son los archivos o los files, que es donde nosotros guardamos nuestros documentos, que es nuestro explorador, en este caso de Linux Debian. Asimismo tenemos algunas opciones predeterminadas del sistema, las cuales podemos cambiarlas. El último botón es el botón de aplicaciones, y si haces clic allí vas a ver que se van a desplegar una serie de aplicaciones
que también vienen predeterminadas con Linux Debian. Cada una de estas aplicaciones, como te dije en un principio, son totalmente gratuitas. No tienen ningún costo ni de licenciamiento ni de absolutamente nada. Simplemente las puedes descargar desde internet y listo. Aquí, como puedes ver, tenemos algunas opciones, por ejemplo, un juego de ajedrez, tenemos juegos de cartas, calculadoras, también tenemos un mapa de caracteres, tenemos el Jinpé, que es sumamente bueno y nos va a permitir realizar tareas. Si somos diseñadores gráficos, vamos a poder realizar diversas opciones o diversas tareas con él, así mismo como con Photoshop. Ahora, si queremos o deseamos colocar una de estas aplicaciones en la barra de favoritos, simplemente podemos hacerlo de dos maneras. La primera es haciendo clic derecho con el mouse sobre el aplicativo y posteriormente indicándole agregar a favoritos, o simplemente haciendo un clic sostenido con el mouse, seleccionamos nuestra aplicación, hacemos clic sostenido y la colocamos en la barra de favoritos y listo, ya tenemos nuestras opciones cargadas. Ahora, si ingresamos a la opción de settings o configuraciones, allí vamos a poder o tenemos algunas opciones de lo que es el hardware y las opciones del sistema. Aquí también tenemos algunas opciones del display, así como la modificación de pantalla, el teclado, el mouse. Puedes ir viéndolas cada una si deseas. Posteriormente también podemos bloquear la pantalla. Asimismo nos aparece una pantalla del lado izquierdo. Si deseas podemos realizar en este momento una práctica de vamos a cambiar el wallpaper. Simplemente vamos a seleccionar en settings la opción pantalla y posteriormente nos va a aparecer la opción para realizar el cambio del background o el fondo de pantalla. Si hacemos el cambio de fondo de pantalla, nos aparecen algunas opciones allí para nuestro fondo de escritorio que son bastante buenas y útiles y bonitas para cada uno de los casos y los gustos. Esto es todo hasta esta clase. Nos vemos en el siguiente comando. ¿Qué es la terminal de Linux? Los sistemas operativos basados en Unix disponen de un intérprete de comando u órdenes que también es conocido como terminal, consola o shell, que hace de interfaz entre el usuario y el propio sistema operativo. Es decir, mediante la terminal o consola podemos acceder al sistema operativo sin utilizar la interfaz gráfica y realizar todo tipo de tareas en modo texto. La terminal es una herramienta poderosa capaz de realizar tareas de forma más rápida que mediante la interfaz gráfica del sistema operativo. Existen varios tipos de terminal que el sistema crea de manera automática y que es una shell, digámoslo así, por defecto. Es decir, que siempre que establezcas conexión con la terminal, va a trabajar con esta shell. Las shells más usadas son Bourne Shell, que se define como /bin/sh, la Corn Shell, que es /bin/ksh, la C Shell, que es /bin/csh, y la Born Again Shell, que es la /bin/bash. En la versión de Debian más reciente, que es donde estamos trabajando en este momento, vamos a poder encontrar la terminal de la siguiente manera. Vamos a hacer clic en el botón o la opción Actividades y posteriormente vamos a hacer clic en Show Applications o Mostrar aplicaciones. Posteriormente podemos ir a la última ventana o la última opción de todas estas aplicaciones que tenemos en Linux Debian y posteriormente vamos a ver que nos aparecen dos terminales que las vimos en la clase anterior. Sin embargo, si en la parte o en el área de búsqueda en la parte superior colocamos la palabra terminal, vamos a tener diversas opciones de terminales o diversas shell que también están disponibles para Linux Debian en este momento. En nuestro caso vamos a ingresar a la que dice terminal únicamente. Una vez hecho esto, vamos a ver en este momento una pantalla blanca con unas palabras que aparecen en la parte superior de color verde. En mi caso, dependiendo de la terminal con la que vayamos a trabajar, vamos a tener diversos colores. Inclusive podemos configurar estas pantallas en lo que es el modo gráfico o el modo de interfaz gráfica que tenemos en este momento donde estamos trabajando. Ahora, en la parte superior izquierda de color verde vas a ver lo siguiente. Vamos a tener un área que nos indica el usuario que está conectado a la terminal, un arroba que significa en, vamos a decir que en tal equipo, y posteriormente vamos a ver que indica el nombre de la máquina en la cual estamos conectados. Posteriormente vamos a ver unos dos puntos, argulilla, que indican la ruta en la cual nos encontramos.
En este caso va a ser la ruta de inicio predeterminada, la cual por lo general es el home de nuestro usuario por defecto. Y por último tenemos un signo de dólar que también puede ser un signo de numeral, el cual indica o es el indicador para comenzar a escribir nuevas órdenes o comandos dependiendo del tipo de usuario. Si estamos conectados como el signo de dólar o vemos el signo de dólar al final de todos esos caracteres, eso significa que estamos trabajando como un usuario normal del sistema. Más sin embargo, si observamos en vez de un signo de dólar, un signo de numeral, esto significa que estamos trabajando como usuario root del sistema y debemos estar atentos a eso. Ahora, vamos a ejecutar algunos comandos para que nos vayamos adaptando a lo que es el shell. Entonces, vamos a ejecutar un ls. Un ls significa list, el cual nos va a indicar la lista de rutas o de carpetas que tenemos nosotros en nuestra ubicación actual. Muy bien, en este caso, vemos algunas opciones allí. Si yo deseo ingresar a alguna de estas carpetas, por ejemplo en documentos o documents, ejerzo o ejecuto el comando cd. El comando cd significa change directory. Este change directory simplemente me va a cambiar de directorio y me va a llevar directo al directorio que yo deseo ingresar en este momento. Abajo en el teclado voy a colocarte cada una de las opciones para que no te pierdas en las opciones que estamos ejecutando en nuestro teclado. Muy bien. Ahora, si ejecutamos el comando cd solamente, sin ningún tipo de opciones, vamos a regresarnos a lo que sería la ruta principal desde donde nosotros estamos partiendo o desde donde está partiendo nuestra terminal. Si ejecutamos nuevamente un comando ls y entramos a lo que sería nuevamente nuestra carpeta documents o documentos, si queremos regresar solamente un espacio atrás o solamente una carpeta atrás, ejecutamos el comando cd espacio punto punto. Ahora, si deseamos ingresar como usuario root del sistema, debemos ejecutar el comando su espacio menos. Su significa super user y el menos significa o indica que vamos a ingresar a root, pero sin las variables de entorno que corresponden al usuario normal del sistema. Esto lo que va a hacer es que root trabaje directamente como root y no con las opciones de nuestro usuario anterior, las cuales quizás tiene o no tiene algunas opciones predefinidas y nos va a quitar o nos va a limitar en el uso de nuestro usuario root. Entonces tenemos que estar atentos a eso. Colocamos nuestro password de root y fíjate como te indiqué al principio, esto o aquí puedes ver que el carácter final de la línea de usuario de la shell nos indica que tenemos un numeral. Ese numeral significa que somos o estamos trabajando como usuario root. Como usuario root podemos ejecutar todas las opciones que nos ofrece el sistema, ya que es el usuario o el superusuario que todo lo puede. Es el todopoderoso del sistema y nos va a permitir realizar diversas opciones, más que cualquier otro usuario. Seguramente habrás escuchado algo sobre el sudo, lo cual significa superuserdo. El superuserdo no es usado por lo general al principio o no viene preconfigurado en Debian, por lo tanto hay que ejecutar otras opciones para definirlo a otros usuarios. En Ubuntu quizás sí es más utilizado, pero en Debian no es utilizada esta opción por defecto. Ahora, si queremos ver lo que tenemos nosotros definido en nuestro disco o el espacio que tenemos disponible en nuestro disco, podemos ejecutar el comando df espacio -h. Este df significa disk format y el espacio -h significa que este es un argumento el cual le estamos solicitando al sistema que nos envíe la información o que nos indique la información en gigas o megabytes. Si ejecutamos un df, no -h, sino menos o un df solo, vamos a ver que simplemente nos aparecen las opciones en kilobytes. Sin embargo, con -h vamos a tener más opciones. Para nosotros verificar las ayudas del sistema, simplemente podemos ejecutar el comando espacio -help y esto nos va a brindar una ayuda sobre todas y cada una de las opciones del sistema, pero esto lo vamos a ver más adelante. Ahora, para ver la memoria disponible en nuestro sistema, ejecutamos el comando free espacio -m. Esto nos va a dar ciertas opciones para nosotros verificar el espacio disponible y el espacio utilizado en nuestro sistema.
Esto es un comando sumamente útil al momento de verificar cualquier tipo de problemas que podamos estar presentando con respecto al uso del espacio de nuestros recursos en el equipo. También tenemos el comando top. El comando top nos va a permitir verificar más información o información más detallada del sistema. Por ejemplo, tenemos en la parte superior las tareas que se están ejecutando, el porcentaje de CPU que se está utilizando. Al igual del comando anterior, tenemos la opción de memoria, cómo se está comportando, el tamaño del swap, cómo se está comportando el swap. De la misma manera, en la parte inferior tenemos un listado de aplicación o de paquetes y comandos los cuales se están ejecutando por defecto en el sistema. Y podemos verificar o monitorear si nuestro sistema o algún tipo de comando o paquete está ejecutándose de manera incorrecta. Podemos verificarlo aquí. También tenemos el comando htop. Como te indiqué desde un principio, las partes de la terminal podemos nosotros modificarlas, por lo general en entornos gráficos. Podemos verificar en la parte superior algunas opciones, las cuales van a ser bastante útiles al momento de nosotros verificar, por ejemplo, si quiero aumentar el tamaño de lo que sería la letra de mi terminal, puedo ejecutarlo, por ejemplo, en la parte superior, hago clic en donde dice ver o view y zoom in o agrandar, y allí vamos a ver que nos aparece un poco más grande todas y cada una de las palabras o las letras que tenemos en la terminal. Ahora, si queremos verificar otra opción del comando top es el htop. Sin embargo, no nos aparece en este momento instalada. Cada vez que no tengamos una herramienta instalada en el sistema, nos va a aparecer este mensaje de error que dice "-bash, en este caso es el htop, command not found". Si nos aparece esta opción en la terminal, eso significa que el comando no está disponible y debemos ejecutar o instalar el paquete si así lo requerimos. Para instalar el paquete, en este caso, simplemente ejecutamos el comando apt más la opción que deseamos buscar. Por ejemplo, en principio, lo más recomendado es utilizar un apt espacio search. El apt search lo que hace es buscar si el paquete está disponible dentro de la paquetería de Linux Debian, en este caso, y nos va a aparecer una lista si el programa está disponible para nosotros poder realizar la instalación. Si el programa no aparece disponible, debemos verificar nuestros archivos surlist, que esto lo vamos a ver más adelante en el curso, para nosotros poder realizar este tipo de instalaciones. Posteriormente, para instalar el aplicativo, fíjate que ejecuto un apt espacio install, que es otra opción que nos trae el apt para poder realizar la instalación, en este caso, de la orden o el paquete htop. Ok, una vez instalado el paquete htop, ejecuto en mi terminal la orden htop y fíjate, aquí aparece otro tipo de comando top o herramienta para nosotros verificar cómo se está comportando los recursos de nuestro equipo. Esta herramienta es bastante buena y es bastante recomendado utilizarla. Te recomiendo que investigues un poco al respecto, es bastante buena y te va a sacar de bastantes aprietos. Ahora, si nosotros queremos verificar cuáles shell tenemos nosotros disponibles en nuestro Linux Debian o en nuestro equipo, podemos ejecutar el comando cat, el cual nos muestra el contenido de nuestros ficheros sin poder realizar modificaciones, y espacio /etc, que es la ruta /shells, y vamos a ver allí el listado de shells disponibles para Linux Debian. En la terminal tenemos nosotros ciertos tipos de rutas. Tenemos la ruta relativa y la ruta absoluta. ¿De qué se trata esto? La ruta relativa va a hacer referencia a una ubicación que es relativa o a un directorio actual. Las rutas relativas van a utilizar dos símbolos especiales como los puntos y seguidos. Ahora, lo que es la ruta absoluta son o las contiene el sistema de ficheros dentro de la estructura jerárquica, que en el caso de Linux tiene una raíz que se indica cuando se pone solamente el carácter barra. Esta raíz contiene los directorios principales del sistema, que a su vez van a llevarnos a ciertos subdirectorios en su interior. De esto ya hemos conversado anteriormente. Entonces, te voy a dejar algo o un documento para que verifiques o leas sobre esto de las rutas relativas, rutas absolutas, y te vayas familiarizando más con ellas. Esto es todo hasta esta clase. Nos vemos en el siguiente comando.
En este capítulo te voy a enseñar cómo usar algunas funciones de los comandos básicos del sistema operativo Linux. Aquí te voy a explicar la sintaxis de los comandos, cómo interpretar los argumentos, que en algunos casos son obligatorios y opcionales de los comandos, valga la redundancia, y también te voy a enseñar a pedir ayuda al sistema, realmente muy útil siempre que no recuerdes o no conozcas la funcionalidad de algún comando. Los comandos Unix o Linux tienden siempre a aceptar un gran número de modificadores que dotan al comando de algunas posibles opciones o le dan más potencia y flexibilidad a la tarea que deseamos realizar con él. Muchas veces para un usuario de Linux es difícil o suficiente con recordar las funcionalidades de los comandos, es decir, saber qué comando hace una u otra cosa, y cuando lo necesitas podrás consultar una página o manual en línea para saber exactamente las modificaciones, las opciones que tienes o que puedes utilizar con cada comando de Linux. Aquí también te voy a enseñar algo sumamente interesante que son las redirecciones y todo lo que podrás hacer con ellas. Entonces, vamos a arrancar con lo que sería el intérprete de comandos. En esta clase debes prestar atención sobre algo que nosotros utilizamos comúnmente en Linux y Unix, que es el concepto de intérprete de comandos, o por muchos conocido como shell. Este intérprete de comandos no es ni más ni menos que un programa que se ejecuta siempre que un usuario se conecta al sistema y cuya función principal es la de interactuar entre el sistema y el usuario. Siempre que el usuario escriba algo en la terminal de su sesión, el intérprete de comandos será quien lo recoja y comprobará si se trata de un comando válido o no. Si el comando no es válido, te va a mostrar un mensaje de error indicándote de que no sabes qué hacer con el comando indicado por el usuario. Si se trata de un comando válido, el intérprete de comandos lo va a procesar, y si se trata de un comando del conjunto de comandos del intérprete de comandos, entonces este lo va a ejecutar y mostrar una salida del comando por la terminal del usuario. Si se trata de un comando de Linux, entonces va a coordinar con el núcleo del sistema para ejecutar el comando solicitado por el usuario y hará de intermediario entre el usuario y el sistema. En caso de que sea necesario que la entrada de datos a través del teclado y la salida a través de la terminal. El intérprete de comandos tiene algo que se llama prompt o indicador de comandos, que normalmente está interpretado por el signo de dólar, que va a ser la señal de que indica que puedes introducir nuevos comandos en el sistema. Para ejecutar un comando deberás escribir el comando seguido de sus opciones y argumentos separados por espacios, y después debes pulsar la tecla intro. Debes tener siempre presente de que Unix distingue entre minúsculas y mayúsculas cada vez que vamos a ejecutar un comando. Esto quiere decir que todos o la mayoría de los comandos los vamos a ejecutar con letras minúsculas, pero existen algunos argumentos que podemos o debemos utilizar la letra mayúscula. Ya en clases anteriores hemos visto algunos comandos con y sin argumentos. Por ejemplo, el comando who es un ejemplo de un comando sin opciones y sin argumentos. En cambio, el comando df-h es un ejemplo de comando con argumento. Para conocer la sintaxis de un comando, deberemos pedir ayuda al sistema acerca del comando, tal y como te lo voy a mostrar a lo largo de este capítulo. Debemos tomar en cuenta que para mandar a ejecutar más de un comando secuencialmente podemos utilizar diversos caracteres, como por ejemplo el punto y la coma. Por ejemplo, a la hora de ejecutar la siguiente orden, date, punto y coma, cal, y como vemos en pantalla nos muestra la fecha del día de hoy y posteriormente nos muestra el calendario con la fecha que tenemos nosotros en este momento. Ahora, ¿cómo cancelamos un comando? Muchas veces puede ocurrir que después de ejecutar un comando, este se queda colgado, puede ser, o solicitando alguna información, o simple y llanamente nos arrepentimos de haberlo hecho. Bien por el tiempo que este tarda, ¿verdad? O que hemos ejecutado un comando el cual no requerimos para este momento, o no ejecutamos los parámetros correctos. La forma para cancelar un comando es mediante la combinación de teclas Control C. Esto termina la ejecución del trabajo actual y devuelve el control al intérprete de comandos.
Debes tener en cuenta que esta forma de terminar un comando muchas veces no es la más aconsejable porque el proceso deja lo que está haciendo y termina de forma inmediata o de forma abrupta. Entonces, muchas veces lo mejor es dejar que el comando se ejecute y posteriormente ejecutar nuestro comando. Es como, por ejemplo, si te imaginas que se trata de un proceso que está realizando una actualización de la información de un fichero. Si lo terminas de esta forma, no tendrás manera alguna de saber qué es lo que se ha actualizado y qué es lo que no. Y tampoco serás capaz de ordenar el proceso que continúe desde la situación en la que terminó. De todas maneras, más adelante conversaremos un poco más sobre otros métodos para ejecutar la detención de comandos. En esta clase vamos a conversar sobre los tipos de comandos. En Linux existen varios tipos de comandos que pueden ser ejecutados por el usuario. Tenemos los comandos internos. Estos están incluidos dentro del intérprete de comandos y no existen como programas en la estructura de directorios del sistema. Tenemos los comandos estándar del sistema Unix, que son aquellos que están disponibles en todas las versiones de Unix y Linux y te permitirán trabajar los recursos o con los recursos del sistema, procesos y ficheros. También tenemos los comandos o aplicaciones de terceros, que son aplicaciones específicas instaladas adicionalmente al sistema y son ficheros ejecutables ya compilados. También tenemos los scripts de usuarios, que estos son ficheros de texto con comandos que se ejecutan de forma secuencial y dependiendo de los comandos que yo requiera ejecutar a través de este fichero. Estos se van a ejecutar uno tras otro dependiendo de la tarea que vayan a ejecutar. Esto lo vamos a ver más adelante en el curso. Y estos son interpretados por un intérprete de comandos o lenguaje de programación como Perl. Esto quiere decir que, por ejemplo, cuando el usuario ejecuta un comando, el intérprete de comandos lo recoge con todos sus argumentos y comprueba que el comando es válido. La búsqueda del comando la hace siguiendo las siguientes pautas. Si el usuario indicado está compuesto por una ruta absoluta, entonces este ejecuta el comando de la ruta indicada. Si no existe, entonces va a devolver un mensaje de error como el que estamos viendo ahora en pantalla. Si el comando indicado se trata de un comando sin ruta, entonces primero él busca en todo el conjunto de comandos internos disponibles dentro del intérprete de comandos y si este coincide con el comando en específico, entonces lo ejecuta. Si no, sigue buscando el comando como si fuera un fichero del sistema, que puede ser binario o un script. La búsqueda la realiza en todos los directorios indicados en la variable de entorno del usuario con nombre path. Y sí, en Linux también utilizamos variables de entorno de la misma manera como lo hacemos o se hace en Windows. Una variable de entorno es simplemente un espacio de memoria indicado por un nombre y que tiene asignado un valor, por si no lo sabías. Hay variables de entorno que tienen un significado especial. Por lo general, el nombre de las variables de entorno es en mayúsculas. Las variables de entorno son accesibles dentro del intérprete de comandos que se han definido para acceder al valor de una variable y es necesario que se escriba el signo de dólar y el nombre de la variable para que el intérprete de comandos sustituya el indicador por el valor de esta variable. Si por el contrario quieres ver el valor de una variable, debes ejecutar lo siguiente. Por ejemplo, echo dólar variable, como vemos en pantalla en este momento. Si quieres ver todas las variables definidas en el sistema, puedes ejecutar el comando printenv en la terminal. Un path está compuesto por un conjunto de directorios donde el intérprete de comandos realizará la búsqueda de comandos a ejecutar. Se puede interpretar esta variable como una lista de directorios donde están los comandos válidos para el usuario. Si quieres ejecutar un comando que no se encuentra en una ruta indicada dentro de alguna variable, será necesario que indiques la ruta completa de acceso al comando. En el caso de comandos disponibles en el sistema Linux, no en la shell, para poder llevar a cabo esta ejecución de comandos, además de que es necesario encontrarlo en el sistema de ficheros, será preciso, es la palabra, que sea un fichero ejecutable válido, es decir, que tengas permisos de ejecución y que sea un binario ejecutable o un script con un intérprete de comandos válido. Esto es todo hasta esta clase. Nos vemos en el siguiente comando.
Vamos a comenzar a trabajar con ficheros en Linux, pero antes quiero indicarte una breve introducción sobre lo que es este tema. El concepto en realidad de fichero o archivo en Linux es bastante amplio para que te hagas una idea de que en Linux todo representa o todo se representa con ficheros, aunque esta afirmación resulte difícil de comprender, por lo menos al principio. Vamos a ir por partes. Un fichero, al igual que en otros sistemas operativos, es un conjunto de información almacenada en un soporte magnético, bien sea un disco duro, una unidad USB, un CD y hasta una cinta, y que está identificado en el sistema por un nombre único. Dado que el nombre del fichero es su único identificador, es una buena idea que el nombre del fichero esté muy relacionado con él y dé una idea de los datos que contiene. Esto no es obligatorio, aunque es una buena costumbre. Además, deberás tener presente de que la longitud del nombre de un fichero debe estar comprendida entre 1 y 255 caracteres. Podrás usar también cualquier carácter dentro del nombre y fichero, a excepción del carácter barra o slash, que se usa para identificar los directorios en Linux, así como en sistemas operativos Unix. Aunque esté permitido, no se recomienda el uso de los caracteres que no pertenezcan a los siguientes grupos o letras mayúsculas y minúsculas. Al igual que para los comandos, las mayúsculas y minúsculas en los nombres de ficheros son interpretados de manera diferente. Los números, el guión bajo, el punto y la coma. El resto de los caracteres tienen un significado especial para el sistema y pueden ser interpretados de forma incorrecta, y será necesario usar secuencias de escape para indicar el nombre del fichero. Te recomiendo que no uses tales caracteres. Los ficheros en Linux los podemos dividir de la siguiente forma. Ficheros normales, los cuales contienen cualquier tipo de información, bien sean programas, texto, datos, etc. Y la mayoría de los ficheros serán de este tipo. Tenemos directorios que contienen otros ficheros y directorios. Estos se usan para organizar los ficheros. Para cada usuario definido en el sistema hay un directorio conocido como el directorio home del usuario, donde el usuario puede guardar sus ficheros. Tenemos también los ficheros especiales, que representan un dispositivo físico, bien sea una terminal, una unidad de disco, un puerto de comunicación, etc. Y es la forma en que Linux tiene para acceder a los periféricos. Por ejemplo, el acceso a un puerto serie se realizará mediante la lectura o escritura de un fichero especial que representa el puerto. Asimismo, tenemos enlaces, que son accesos o caminos alternativos para acceder al contenido de un fichero de cualquiera de los tipos anteriores descritos. Es como un nuevo nombre desde el que podemos acceder al contenido del fichero. Asimismo, existen dos clases de enlaces que vamos a ver más adelante. Trabajar con directorios. ¿Cómo saber el directorio de trabajo actual? Cuando un usuario accede a un sistema Linux, se sitúa por defecto en el directorio de trabajo que tenga asignado en su perfil de usuario. Este directorio es conocido como el directorio home del usuario. Es un directorio que pertenece al usuario y en el que tendrás permisos para crear y gestionar tus ficheros. Para saber en qué directorios te encuentras en este momento ubicado, puedes presionar las teclas PWD de tu teclado y va a aparecer automáticamente el directorio donde te encuentras ubicado. Si te fijas, vas a ver que en mi caso me encuentro en /home /y, que es mi usuario del sistema. Ahora, para crear nuevos directorios. Bueno, como ya sabes, Linux te ofrece la posibilidad de organizar tus ficheros y por lo tanto la información que tienes en ellos. Puedes dedicar un instante quizás a pensar cómo vas a organizar los datos, y una vez pensado esto, puedes crear tus directorios. Para crear nuevos directorios vas a necesitar usar el comando mkdir. Su sintaxis es muy sencilla, simplemente mkdir, las opciones que puedes utilizar y el directorio. Si quieres saber más de él, puedes realizar un man mkdir. Este comando por lo general crea directorios con el nombre dado como argumento. Recuerda los consejos y restricciones indicados en cuanto a los nombres de los ficheros, que son aplicables también para directorios, puesto que para Linux un directorio no es más que un fichero que contiene otros ficheros. Entonces, puedes crear múltiples directorios a la vez indicando varios nombres de fichero, separados uno o más con espacios. Recuerda, Linux ignora los espacios consecutivos.
tratándolos como si se tratase de un único espacio. Por ejemplo, mkadir, hola mundo. Pero si te pones a pensar qué es lo que tienes que hacer si quieres crear un directorio llamado hola mundo. Bueno, ya aprendiste que existen varios caracteres que es mejor no utilizar en los nombres de ficheros, debido a que tienen un significado especial para el sistema. Es el caso del carácter espacio, con el cual se usa para separar argumentos en los comandos. Si quieres crear un directorio cuyo nombre contenga espacios, deberás poner un argumento entre comillas dobles, como lo estamos haciendo en este momento en pantalla. Por ejemplo, mkadir, comillas dobles, hola, espacio mundo, cierro comillas. Pero, ¿qué ocurre si intentas crear un directorio que ya existe? Simplemente el sistema te notificará que no puedes crear el directorio porque el fichero ya existe. Si vemos el mensaje que aparece en pantalla, vamos a suponer, voy a crear un directorio que pueda yo tener ya o que pueda existir ya en este momento, y fíjate, ya nos aparece como que el directorio ya existe. En estos momentos deberías preguntarte dónde se han creado los directorios de los ejemplos anteriores. Bueno, la respuesta es el directorio donde se ejecutan los comandos, ya que todos los datos de los ejemplos anteriores se han indicado en los directorios de rutas relativas. También podemos crear un directorio indicando su ruta absoluta, por ejemplo, mkadir /tmp /nombre. Allí en /tmp /nombre él me va a crear lo que conocemos como una ruta absoluta. En Linux trabajamos con rutas absolutas y rutas relativas. De esto también vamos a conversar un poco. Ahora, ¿cómo vamos a cambiar de directorio? El comando que nos permite realizar cambios de directorios, como ya te mencioné anteriormente, es el comando cd o change directory. Este comando te va a permitir moverte entre cada uno de los directorios del sistema. Por ejemplo, para ir al directorio /tmp ejecutamos cd espacio /tmp. Si ejecutamos el comando pwd que ejecutamos en clases anteriores, verás que estás ubicado en /tmp. Ahora, el directorio destino deberá existir en el sistema y tendrás que tener permisos de lectura sobre él. Si no, el comando te va a devolver un mensaje de error y no se producirá el cambio de directorio. Por ejemplo, yo quiero ubicar la ruta error. Vamos a hacer un cd /error y allí ya me aparece automáticamente un mensaje desde mi usuario. Ahora, si hago un cd /root, me aparece también un mensaje de permiso denegado. Ahora, ¿cómo borrar un directorio? Ya como has visto cómo crear directorios y cómo moverse dentro de ellos, vamos a aprender cómo borramos un directorio. Para poder borrar un directorio debemos primero tener los permisos adecuados. En caso de falta de permisos, el sistema te mostrará un mensaje de error como el que vimos anteriormente y el directorio no se borrará. El comando para borrar directorios en algunos sistemas Linux es rmdir y en otros es simplemente utilizamos rm espacio -r para borrar el directorio. Si no utilizamos este -r, que significa recursivo, el sistema no nos va a realizar el borrado del directorio, motivado que él está asumiendo que simplemente rm significa borrar un archivo y lo que queremos es, en este caso, es borrar el directorio. Entonces debemos tener siempre esto presente. No podemos olvidarnos de el carácter -r para borrar un directorio. Ahora, debes recordar que para borrar un directorio que contenga muchos datos de forma recursiva, podemos utilizar, como te indiqué, el comando -rm espacio -r mayúscula f más el nombre del directorio. Esto lo utilizamos en casos de que el directorio no quiera o no, el sistema no permita eliminar el directorio por alguna razón o motivo. Entonces, bueno, el F es para forzar ese borrado. Puede que, como te indiqué, si tienes los permisos apropiados, funcione, pero si no tienes los permisos apropiados, no vas a poder eliminar el directorio que deseas. Esto es todo de esta clase. Nos vemos en la siguiente, donde vamos a seguir conversando sobre este importante mundo de Linux. Así que nos vemos en el próximo comando. Vamos a comenzar en esta clase a trabajar con los editores de texto. Estos son fundamentales para el manejo de nuestro Linux. Wikipedia los define como un programa informático que permite crear y modificar archivos digitales compuestos únicamente por textos sin formato, conocidos comúnmente como archivos de texto o texto plano.
Tanto Linux como Unix dan al usuario total libertad en la denominación de estos archivos. En Linux tenemos varios editores de texto como lo son VI, tenemos Nano, tenemos Vim, asimismo tenemos el New Emacs, tenemos Sublime, Atom, el gedit muy utilizado en Ubuntu. En este momento en pantalla te estoy mostrando un estudio reciente de los editores de texto más utilizados, donde el que encabeza la lista es el Vim con un 35%. El archivo creado por un editor de texto incluye una convención en DOS y Microsoft Windows, que es la extensión .txt, aunque esta puede ser cambiada a cualquier otra posteriormente. Tanto Unix como Linux dan al usuario total libertad en la denominación de sus archivos. En el caso de los tipos de editores de texto, como te indiqué, hay una gran variedad de editores de texto. Algunos son de uso general, mientras que otros están diseñados para escribir o programar en un lenguaje. Algunos son muy sencillos, mientras que otros tienen implementadas gran cantidad de funciones. El editor de texto debe ser considerado como una herramienta de trabajo del programador o el administrador de una máquina. La elección de este editor es más apropiado y depende de varios factores. Algunos de ellos son muy subjetivos. Esto quiere decir que dependiendo de lo que tú desees o de lo que tú quieras hacer con tu equipo, puedes utilizar uno u otro editor de texto. Hoy en día, como te indiqué, hay muchos editores de texto. La mayoría salen de Unix y Linux y han sido portados a otros sistemas operativos, lo que permite trabajar en otros sistemas sin tener que aprender propiamente el uso de otro editor de texto. En este caso vamos a comenzar a trabajar con VI. ¿Por qué con VI? Porque VI es uno de los mejores editores de texto y es mi favorito. Entonces, aparte del VI, también tenemos otro editor que es sumamente sencillo, que es el Nano. Estos dos editores de texto vienen por defecto en Linux y son muy utilizados. En el caso del VI, este es un poderoso editor que tiene muchos comandos, muchísimos como para explicarlos en una sola clase. Sin embargo, te voy a enseñar lo suficiente sobre los comandos para que te sea más fácil utilizar este editor de texto. Es importante mencionar que esta clase está diseñada a partir de este momento para ser totalmente práctica y el tiempo que te tomes en ella va a depender de la ejecución de cada comando apropiadamente. Ahora, debes tener cuidado de no tener la tecla de mayúscula presionada o activa en tu teclado para este momento, ya que la misma deprecia las funciones del editor de texto por completo. ¿Qué quiere decir esto? Que si vamos a ingresar al editor de texto y colocamos las palabras en mayúscula, no vamos a poder ingresar. Asimismo, dentro del editor de texto no vamos a poder ejecutar ninguno de los comandos con letra mayúscula. Ahora, aquí tienes dos recursos externos en esta clase. Uno es un ejemplo del documento que puedes utilizar para practicar y otro es una guía rápida de comandos de ejecución del VI, el cual te voy a explicar a continuación. Como ya te acabo de indicar, el editor VI es utilizado a través de comandos, los cuales están detallados en este documento que estoy mostrando en este momento en pantalla y que vas a utilizar conforme aprendas a trabajar con el editor de texto. Por ejemplo, si deseo mover el cursor, aquí en este documento vemos el comando. Si deseas realizar algún otro tipo de modificaciones o ir verificando cada una de las opciones, las puedes ver en este archivo. Ahora, vamos a ingresar a nuestro editor de texto VI. Para ingresar a nuestro editor de texto VI, es necesario simplemente colocar la palabra VI o las letras V en minúscula antes de abrir cualquier documento con este editor de texto. Si colocas solo las letras V y presionas Enter, vas a ingresar a lo que es un editor o la ayuda o el help de lo que sería el VI. Ahora, esto no es lo que queremos en esta clase, sino crear un documento. Muy bien, ahora vamos a crear
BI, vamos a hacer un BI espacio prueba para lo que va a ser este documento. Vamos a colocar nuestro archivo de ejemplo de BI dentro de la terminal. Vamos a subirlo a nuestro servidor o a nuestro equipo y vamos a realizar un BI espacio prueba, que es el nombre del archivo. Como puedes darte cuenta, es un archivo plano, no tiene mayor complicación, simplemente nos aparecen todas las letras allí. ¿Qué ocurre? En BI no tenemos ningún tipo de ayuda, cosa contraria de lo que sí ocurre con Nano. Si usamos Nano, tenemos toda una serie de ayudas, las cuales nos van a permitir realizar diversas funciones. En el caso del BI, no. En BI, para nosotros movernos en todo el documento, tenemos dos opciones. Una es presionar las teclas J, H, K y L de nuestro teclado, como te estoy mostrando en este momento en el teclado virtual. Y otra es con las teclas arriba, abajo y a los lados del teclado. Esta última opción es la más utilizada para subir y bajar dentro de los documentos de BI. Ahora, puedes ir moviendo el documento de arriba a abajo como te sientas a gusto. Muy bien. Si no estás seguro de cualquier tarea que puedas realizar, debes presionar la tecla Escape en cualquier área de la línea de comandos. Esto es muy útil en los casos donde metemos la pata, por así decirlo, y queremos o no queremos realizar ningún tipo de modificaciones en los documentos. Presionamos Escape y en breve te voy a mostrar cómo salimos de estos archivos. Muy bien, entonces, para la edición de texto, para ingresar y borrar texto, tenemos varias opciones. La primera es ingresar la palabra, bien sean letras o líneas de texto. Lo podemos hacer posicionándonos sobre la palabra que deseamos modificar y vamos a teclear la tecla I o la tecla A. Sin embargo, hay una leve modificación. Ambas cumplen la misma función de ingresar texto. Sin embargo, si presionamos solo la tecla I, vamos a ingresar texto en donde nos encontramos posicionados en el cursor en este momento. Si presionamos la tecla A, él va a colocar la letra en la letra siguiente después de nuestro cursor. Muy bien, debemos estar atentos a eso. Ahora, en este momento puedes ingresar una palabra o algunas letras como te sea posible, seleccionando en tu teclado o presionando en tu teclado la tecla I o la tecla A para que veas la diferencia entre ambos. Ahora, para eliminar letras o simplemente palabras también, podemos ubicar o seleccionamos la tecla X en el teclado. Esta tecla nos va a permitir borrar una letra, pero si vamos a borrar una palabra lo vamos a hacer de letra por letra. Muy bien. Ahora, si deseamos eliminar una palabra completa, debemos presionar las teclas DW. Acto seguido, muy bien. En el caso de que desees borrar toda una línea, puedes presionar o debes presionar las teclas D 2 veces seguidas, como lo estoy haciendo en este momento y te estoy seleccionando en este momento en el teclado virtual. Ahora, vamos a realizar una pequeña práctica con el documento que tenemos preparado para esta clase. Vamos a ingresar algunas letras en la primera línea de manera que podamos reparar un error y darle sentido a la palabra que queremos formar. Vamos a repetir este paso, como te indiqué, hasta formar la palabra correcta. Debes ejecutar las órdenes aprendidas hasta este momento. Ahora, puedes salir del documento y volver a ingresar si lo deseas. Pero hay una cosa importantísima. Si deseas salir del documento y no lo guardas, no vamos a poder recuperarlo. Ahora, si salimos del documento y lo guardamos, sí, evidentemente va a quedar registrado en nuestro sistema de archivos o en nuestros file system, donde queramos, donde estemos ubicados en este momento. Ahora, para salir del editor de texto BI y no realizar ningún tipo de modificaciones, debemos presionar las teclas Escape o Escape en nuestro teclado, 2 puntos, la tecla Q y el signo de admiración hacia abajo o de finalizar la admiración. Esto hace que puedas salir del editor de texto sin realizar modificación alguna. Como puedes ver, si hacemos esto, te vas a ubicar en el prompt que teníamos anteriormente, bien sea de tu usuario o de root.
Ahora, vas a poder ingresar nuevamente al archivo ejecutando el nombre del archivo VI espacio prueba. Si realizas algunas modificaciones simples para guardar el documento, por ejemplo, vamos a escribir una oración breve o una palabra sencilla, dependiendo de lo que desees hacer en este momento, para guardar el documento y salir del mismo debemos seleccionar las teclas escape, dos puntos, WQ y el signo de admiración hacia abajo o el signo de terminar una admiración. Esto simplemente significa bright and quit, o sea, escribe y retírate. Y de esta manera se realizan los cambios en un archivo y salimos del mismo. Ahora, si volvemos a ingresar nuevamente, ejecutando nuestra orden VI espacio prueba, vamos a ver la diferencia a la ocasión previa cuando no realizamos ningún tipo de modificación. Y los cambios fueron guardados dentro de nuestro archivo. De esta manera puedes comenzar a trabajar con VI utilizando también el archivo que te acabo de indicar. Este archivo te va a ser útil durante muchísimo tiempo. Durante todos los años que vas a poder trabajar con VI lo vas a necesitar. Si necesitas algún tipo de orden específica, lo vas a encontrar aquí. Cualquier cosa o pregunta, estoy a tus órdenes. Esto es todo hasta esta clase. Nos vemos en el siguiente comando. Continuamos en esta oportunidad trabajando con lo que son los editores de texto. Y en esta oportunidad vamos a crear un script para nuestro sistema operativo. El script no es más que un archivo que ejecuta un comando en específico. Pero para nosotros crear scripts en Linux los debemos hacer de una forma específica. Yo voy a trabajar con VI. Si desean también lo pueden hacer en Nano, no hay ningún problema. ¿Okay? Lo importante es que abras algún editor de texto. Entonces, VI, yo voy a crear mi script, se va a llamar disco.sh. ¿Ok? Disco.sh. Todos los scripts en Linux van con el .sh. Si no colocamos el .sh, el sistema operativo no lo va a reconocer como un shell script. Entonces, vi disco.sh. Recordemos lo que acaba de decir, que los scripts son simplemente una orden que ejecuta un comando. Pero para nosotros ejecutar ese comando debemos tener el principio, lo siguiente: numeral, signo de admiración hacia abajo, barra bin, barra bash. De esta manera, el sistema operativo sabe que esto es un script y lo va a ejecutar. Si no colocamos esto o colocamos alguno de los signos invertidos, por ejemplo, no se va a ejecutar y el script no va a funcionar. Entonces, bin bash. Vamos a la siguiente línea. Yo simplemente deseo que este script me muestre un comando de f-h y que posteriormente me muestre la memoria de free-m. Y ese es todo mi script. Hay muchas personas a las cuales les gusta, por ejemplo, colocarle la información a los scripts. Esto es muy importante. Para nosotros colocar una información debemos colocar siempre este signo de numeral, que significa que estamos comentando, ¿ok? O sea, que la línea no tiene validez y no la va a ejecutar. Yo voy a colocar aquí script clase VI. Muy bien, de ahí se ve más bonito. Entonces, df-h y free-m son los dos comandos que voy a ejecutar. WQ para salir de mi VI. Y ahora voy a revisar los permisos que tiene mi script. Los permisos aquí son muy importantes porque recordemos que hay un permiso de ejecución que debe tener el script para poder ejecutarse, ¿verdad? Entonces, para cambiar esto, ejecuto mi chmod, luego ya permiso de 744 disco.sh. Recordemos que en el artículo anterior vimos que este comando chmod es el que nos permite realizar los cambios de permisos en un archivo en específico. Entonces yo le estoy dando todos los permisos a root para que lo ejecute y los demás usuarios pueden solo leerlo. Claro, evidentemente root es el mismo dueño y usuario de todo el script, pero si en algún momento ustedes llegan a trabajar con scripts y desean ustedes solamente ejecutarlos, pues deben colocarlo de esta forma. Los scripts podemos crearlos también nosotros como usuarios particulares, no hay ningún problema, puesto de que el sistema operativo nos va a permitir realizar este tipo de consultas. Entonces, disco.sh debe tener ya los permisos para ejecutarlo. Ven, ¿y cómo ejecuto ese script? Bueno, fácil. Podemos ejecutarlo de dos formas. Una es colocando el punto barra disco.sh. Aquí
veo que está funcionando mi script. Me mostró el primer comando, que es el df-h, la información de los discos, y también me está mostrando lo que es la memoria que tengo en mi equipo. Ahora, la otra forma es ejecutando el sh y colocando el comando disco.sh o el script, y también me va a dar la misma orden. Entonces, tenemos aquí una actividad. Vamos a ejecutar esta actividad, por favor, que es la realización de un script. Y bueno, espero hayan aprendido y visto cómo desarrollamos los scripts. Entonces, te espero en la próxima clase. ¿Cómo pedir ayuda al sistema? Linux dispone de un sistema de ayuda basado en las páginas de manual sobre comandos. Asimismo, lo tiene Unix. Para cada comando existe una página que muestra toda la información referente al uso del comando, una descripción de lo que hace, ejemplos de uso y comandos relacionados. El comando que nos muestra el manual es man, M-A-N, un diminutivo de la palabra manual. Las páginas de manual están organizadas en diferentes secciones y cada sección agrupa comandos relacionados entre sí. Las secciones típicas son comandos, programas y aplicaciones, llamadas al sistema, funciones de librería, ficheros especiales, formatos de ficheros, juegos, otros y herramientas de administración del sistema. Para pedir ayuda acerca del comando cal, por ejemplo, debemos ejecutar lo siguiente: man espacio cal. Cuando estés ejecutando una página del manual o abras una página del manual, podrás pulsar la tecla espacio para avanzar una página completa, o bien pulsa la tecla intro o enter para avanzar de línea en línea. Si pulsas la tecla H, si deseas ver el manual con todas las teclas disponibles. Ahora, en la siguiente tabla que tenemos aquí en pantalla, contiene información de las teclas más interesantes. Como puedes ver, bueno, tenemos espacio, que muestra la siguiente página, tenemos intro, muestra la siguiente línea, tenemos H, que nos muestra los comandos disponibles, tenemos Q mayúscula, Q minúscula y control C para terminar de visualizar la página del manual. Tenemos barra texto, donde deseamos o buscamos un texto dentro del manual. Tenemos la tecla N, que repite la última búsqueda. V, que invoca el editor VI desde la línea actual. Tenemos el control L, que vuelve a dibujar la pantalla. Tenemos el signo de exclamación o de finalizar la exclamación y el comando el cual ejecuta un comando. De todas formas, esto lo tendrás también como un recurso externo. Las páginas del manual están estructuradas en varias partes, según te indico a continuación. En principio aparece el nombre del comando y una breve descripción de una línea. Luego aparece la sinopsis, que sería la sintaxis o formato del comando con sus parámetros o argumentos opcionales. También tenemos una descripción donde es una breve explicación de lo que hace el comando y las funcionalidades de cada uno de los parámetros. Tenemos los argumentos, que es una explicación de los argumentos del comando. Tenemos ficheros, que son el nombre de los ficheros relacionados con el comando. Por ejemplo, algunos ficheros de configuración que pueden mantener el mismo. Tenemos variables de entorno, que indica qué variables de entorno tienen significado para el comando y cómo se comporta el comando con las variables establecidas. Tenemos el código de salida, que es la explicación de los valores devueltos por el comando. Tenemos la opción ver también de nombres de otros comandos relacionados con el comando sobre el que se pidió la ayuda. Tenemos los diagnósticos, que no es más que la descripción de los mensajes de salida producidos por el sistema, y los bugs, que son explicaciones de fallos conocidos del sistema con sus posibles soluciones. Ahora, para conocer la sintaxis y todas las opciones del comando man, puedes ejecutar en pantalla la opción man. Debemos tomar en cuenta lo siguiente, que las variables del sistema o las manpaths contienen los directorios donde se buscarán las páginas de manual
de los comandos. Más adelante conversaremos un poco también sobre este tema. Este comando man es muy útil si sabes con exactitud el nombre del comando. Ya cuando uno tiene cierta experiencia en Linux y Unix, ya uno los comandos los va más bien almacenando, digamos, en memoria caché y ya uno se los aprende. Pero al principio es un poco confuso ingresar a estos manuales. Ellos tienen algo muy particular y es que por lo general en los sistemas Unix y Linux algunas veces están escritos en inglés. Muchas veces, más de la que nos imaginamos, todos estos manuales están en inglés y debemos siempre tener en consideración, nosotros que podemos ser algún día administradores de sistemas, no solo Linux y Unix, sino de cualquier otro tipo de sistema dentro del área de TI, que debemos tener cierto nivel de inglés para poder detectar o para poder aprender más rápido todo este tipo de información. De lo contrario, existen algunas herramientas, por ejemplo, el Google Translator, que es muy eficaz a la hora de realizar traducciones y nos puede ser una herramienta bastante útil si lo del inglés no es lo nuestro. Bueno, seguimos. El comando man es muy útil si, bueno, sabes con exactitud lo que estás buscando, el nombre del comando. Pero, ¿qué pasa si no sabes o no recuerdas el nombre exacto del comando que tienes que usar? Hay una opción que es la "-k" del comando man, que busca en los índices de las páginas de manual previamente creados por el administrador todas las páginas de manual que contienen la palabra indicada y que muestra por pantalla. Por ejemplo, vamos a ejecutar en pantalla la opción man-k. Si ejecutamos la opción "-k", nos va a aparecer el siguiente mensaje: apropos que. O podemos decir que este puede ser un mensaje de error. Entonces, probablemente no se hayan generado los índices necesarios. En este caso, el usuario root debe o tendrá que ejecutar el comando catman. Vamos a ejecutarlo en pantalla, catman. Y de esta manera, este se encargará de crear los índices de las páginas de manual. Por ejemplo, la salida del comando man -k passwd te va a mostrar todos los comandos relacionados con el comando passwd y en qué sección de las páginas de manual lo puedes encontrar, junto con una breve descripción. Luego de ejecutar este comando catman en nuestra pantalla, como puedes darte cuenta, aparecen una serie de manuales que están disponibles de los comandos que están actualmente o que puedes utilizar dentro de tu sistema operativo. Fíjate que él va a realizar toda una búsqueda de todos estos manuales. Muy bien. Ahora, pueden existir varias páginas de manual para un mismo comando, cada una de ellas en secciones diferentes. Por ejemplo, para pedir ayuda sobre un comando, una sección especial, puedes ejecutar la opción man, el número de la sección y el comando. En algunos sistemas es necesario poner el modificador "-s" para indicar la sección. Ahora debemos, por favor, completar la sintaxis correcta de nuestros sistemas cuando utilicemos el comando man en Linux. Ahora, podrás guardar la salida del comando man en un fichero para su posterior modificación o su posterior uso. Para esto debemos ejecutar lo siguiente: man comando py call espacio "-b" espacio "-x" mayor que y un nombre para nuestro fichero. Esto nos creará una salida de este comando para nosotros poder verificar todo lo que deseemos de nuestro manual, y si deseamos realizar alguna modificación también es posible realizarla o alguna nota especial para este sistema. Entonces, esto es todo de esta clase. Nos vemos en nuestra siguiente clase, donde vamos a hablar sobre redirecciones. Una redirección no es más ni menos que la transferencia de datos de un origen a un destino, siendo este origen y el destino cualquier comando o fichero. Mediante el uso de las redirecciones podemos realizar ciertas labores, como por ejemplo
generar nuevos ficheros con la salida generada por comandos, añadir datos a ficheros con la salida generada por comandos, que la salida de un proceso sea la entrada de datos para otro proceso, creando así una secuencia encadenada de procesos, y que el contenido de un fichero sea la entrada de datos de un comando. Las redirecciones son una de las funcionalidades que hacen potente a Linux, reduciendo considerablemente el trabajo necesario para procesar los datos. En este tipo de casos tenemos una entrada y una salida estándar, que en cualquier sistema Unix y Linux está definida por defecto, digamos, una entrada y una salida que se usará para todos los comandos. En este caso, la entrada estándar define el canal de entrada de los datos, que por defecto es el teclado. Esto es siempre que un comando requiera datos de la entrada estándar. El usuario tendrá que introducirlo a través del teclado. La salida estándar de un teclado define el canal de salida de los datos generados por él, que por defecto es la terminal desde la que se lanzó el comando. Esto es que siempre que un comando escriba algo a la salida estándar, se mostrará por tu pantalla. También hay una salida de errores estándar de cada proceso. En ella, un proceso escribe todos los mensajes de error y por defecto está definida para que lo envíe a la terminal en la que se ejecuta el comando. De nuevo saldrá por la pantalla del usuario el comando indicado. El uso de estas redirecciones te va a permitir cambiar la entrada y salida de errores estándar de un comando de forma transparente para él. El encargado de realizar sustituciones, en el caso de las redirecciones, es el intérprete de comandos. Es decir, no es necesario modificar el código del comando ni indicarle que realice algún tipo de opción. En el caso de las redirecciones de salida, estas se usan para redirigir la salida estándar de un comando a un fichero. Esto te va a ser muy útil para almacenar la salida generada por un comando en un fichero y poderla consultar posteriormente sin tener que ejecutar nuevamente este comando. Por ejemplo, imagina que dispones de un programa que va a calcular los números primos incluidos entre los números indicados y te va a mostrar por su salida estándar una serie de datos. Este comando puede tardar mucho tiempo en ejecutarse, pero sería una buena idea guardar la salida de este comando en un fichero para que en el caso de que quisieras volver a conocer la lista de números, en este caso pueden ser números primos, te baste solo con consultar el fichero sin necesidad de tener que volver a ejecutar la orden o el comando, además de esperar su finalización. La redirección de la salida se puede hacer mediante el uso del carácter especial mayor que, seguido del nombre del fichero al que se redirigirá la salida. En este caso, la sintaxis de estos comandos de redirecciones sería el comando, espacio mayor que, espacio y en nombre del fichero. En este caso, el comando es el comando, digamos, de las opciones que deseas tú verificar junto con sus argumentos. Y en el caso del fichero, va a ser el nombre del archivo fichero que vas a querer con la salida del comando. ¿Qué pasa si este fichero ya existe? Simple. Él va a sobreescribir el archivo existente. Por lo tanto, siempre se recomienda, cada vez que vayas a redireccionar una salida de un fichero, compruebes que el fichero de salida no exista o que verdaderamente contiene datos que están dispuestos o que estás dispuesto a perder. Las redirecciones de entrada. La redirección de entrada se usa siempre para cambiar el origen de donde se recogen los datos del comando, que por defecto es la entrada estándar, es decir, el teclado. El símbolo que representa la redirección de entrada es el signo menor que. También existe el operador menor que te va a indicar el comando de entrada estándar hasta que se encuentra el patrón indicado seguido al menor que. Esta redirección será útil solo para realizar scripts. En el caso de las tuberías, esta es la unión de una redirección de salida y una redirección de entrada. Es decir, que por la salida de un comando sea la entrada de otro comando. Por lo tanto,
es equivalente a lo que vemos en este momento en pantalla. Un comando 1 mayor que temporal y un comando 2 menor que temporal. Los filtros. Los filtros no son más que comandos de Linux y Unix que nos van a permitir refinar la salida generada por otros comandos, obteniendo como resultado una salida más legible para nosotros. Normalmente, estos comandos tomarán como entrada la salida de otros comandos mediante el uso de las llamadas tuberías. Ahora, comenzando con este tema de los filtros, vamos a ver algunos comandos bastante interesantes en este capítulo. Uno de ellos es cómo paginar. Muchas veces la salida producida por un comando puede consistir en varias páginas que se muestran continuas por pantalla. ¿Qué ocurre? Cuando tú ejecutas el comando, ellas o Linux, el intérprete de comandos, lanza todo lo que es el resultado del comando y muchas veces tiene varias páginas por ver. Estas páginas pueden ser las páginas necesarias que tenga el sistema operativo. Muy bien. Ahora, cuando piensas que la salida de un comando puede tener más líneas que las que puedes tú leer en una sola pantalla, por lo general debemos utilizar o se utiliza el comando more o el comando less. Estos comandos muestran la salida de una forma paginada, es decir, va escribiendo líneas en la pantalla hasta completarlas y después espera a que pulses una tecla para continuar. Las teclas disponibles son las mismas que las disponibles en el comando man. Si pulsas en el teclado la tecla espaciadora, vas a ver la siguiente página. Y si pulsas la tecla intro, se mostrará la siguiente línea. Si pulsas H para visualizar una lista de comandos disponibles, también para retirarnos de este comando podemos utilizar la letra Q. ¿Cómo vamos a filtrar patrones? Muchas veces las salidas obtenidas de un comando es muy extensa y difícil de leer, con un montón de información, aunque a ti solo te interese parte de lo que es la salida de este comando. Entonces puedes usar el comando grep, cuya función principal es la de filtrar y mostrar tan solo las líneas que contienen un patrón o una expresión regular. Una expresión regular es una expresión de caracteres, algunos de ellos con un significado especial que define un conjunto de cadenas de caracteres. Por ejemplo, podemos tener el carácter punto, el cual puede definir cualquier cosa. En este caso, las expresiones regulares dotan a los sistemas Linux y Unix de una gran potencia y dada su amplitud se explicarán de forma más detenida más adelante. Muy bien. Por ahora vamos a ver solamente el uso del comando grep sin el uso de las expresiones regulares. Por ejemplo, para ver todas las conexiones del usuario white, que es mi usuario, podemos ejecutar lo siguiente. Who, espacio, pygrep, espacio, white. Con el comando who obtenemos todos los usuarios conectados al sistema y la salida se la enviaremos al comando grep, es decir, de mi usuario white, el cual va a filtrar la entrada mostrando solo las líneas que contienen el patrón indicado. En este caso sería la palabra white o blanco en inglés. ¿Cómo vamos a ordenar? En este caso tenemos una herramienta que permite ordenar los datos de un fichero o una salida de un comando y escribe los datos ordenados por la salida estándar. La comparación para evaluar la línea es inferior. Esta se hace al nivel de carácter, es decir, la cadena de texto A, B, C. Es menor que la cadena B, C, D. La sintaxis de este comando es sort más las opciones y el fichero. Debes tener en cuenta que la cadena de texto
15 es menor que 3 para que realice la ordenación teniendo en cuenta que las líneas son numéricas. Entonces, si ejecutas el comando con la opción "-n", vamos a ejecutarlo, sort "-n", verás que el archivo comienza por o de menor a mayor, por ejemplo, ABI Autopit, ABI Backup. Por ejemplo, estos son los primeros usuarios. Si lo generamos ahora con la letra R, sort "-r", APAS WD, que es el archivo de los usuarios, vamos a ver que ahora está en el orden inverso a lo que acabamos de ver o de hacer hace unos instantes. Ahora, tenemos otros comandos que nos van a ayudar a realizar otras opciones bastante sencillas que siempre debemos tener a mano, como es el caso de la calculadora. Si necesitas realizar algún cálculo, puedes utilizar la calculadora que está disponible tanto en Unix como Linux a través del comando BC. Se trata de una calculadora que es bastante precisa, donde podrás realizar cualquier tipo de operación. Podrás crear funciones, condiciones y usar variables. Cuando ejecutas BC, entra en un nuevo intérprete de comandos donde puedes ejecutar operaciones aritméticas. Si colocamos en pantalla las teclas BC, y realizamos una suma, por ejemplo, 10 más 10. El sistema nos va a indicar que tenemos, 10 más 10 son 20, ¿verdad? Vamos a realizar, por ejemplo, una división. Si realizamos una división de A entre 2, nos va a decir evidentemente que es 0. Pero si decimos 10 entre 5, nos va a decir que es 2. Así, él podrá realizar algunas operaciones a través de la calculadora. Ahora, vamos a salir de aquí, quit. Tenemos también la opción de el banner. Este comando lo usamos para escribir texto en forma de pancarta con letras grandes y lo podrás usar siempre que quieras escribir texto que resalte. Por ejemplo, si abandonas la sesión de trabajo de forma temporal, puedes dejar un mensaje de aviso en tu pantalla para que sepan que vuelves enseguida. Vamos a crear un banner aquí sencillo, por ejemplo, banner. Ahora vuelvo. Si el programa Banner o ves que te aparece algún tipo de error de mensaje, simplemente tienes que instalarlo en pantalla realizando la instalación del sistema o de la aplicación SysB Banner. Muy bien. De todas maneras, todo lo que es los procesos de instalación te lo voy a explicar más adelante. Vamos a ver, vamos a ejecutar nuevamente nuestro banner. Y fíjate, ahí aparece ahora un banner que nos indica un ahora vuelvo, indicado a través de lo que es el sistema. Ahora, hay otro comando muy interesante que nos va a permitir conocer unidades, con el cual podemos obtener información de las operaciones que se tiene para realizar para pasar de una unidad a otra. Este comando se llama units, como vemos en pantalla. Muy bien. Si no lo tenemos instalado, el sistema nos indica que debemos instalarlo para saber las unidades que tenemos o con las que podemos realizar nosotros diversas tareas. Por ejemplo, si yo le indico aquí que tenemos una milla, por ejemplo, y yo quiero convertir esa milla a un kilómetro, él me va a indicar, una milla equivale a 0.6 kilómetros. Muy bien, él va a realizar todos estos cálculos de manera automática. Hasta aquí llega nuestra clase sobre el gestor de paquetes. Este es un sistema, también conocido como sistema de gestión, y es una colección de herramientas que sirven para automatizar el proceso de instalación, actualización, configuración y eliminación de paquetes de software dentro de nuestro equipo Linux. En el caso de Linux, Debian utilizamos el gestor que viene preconfigurado, es apt, y este es una dependencia de resolución para sistemas basados en Debian. En conjunción con dpkg, el gestor de paquetes apt nos va a proporcionar una manera más fácil de actualizar, instalar y quitar software. Sin apt, el mantenimiento de un sistema Debian sería algo más como tipo Windows. Sin embargo, a mí en lo particular me gusta mucho. La instalación de paquetes es un proceso sumamente importante, ya que nos permite realizar diversas labores dentro de nuestro sistema operativo. Y siempre vamos a necesitar instalar paquetes o librerías, así como eliminarlas. Lo bueno de esto es que en Linux
es totalmente gratis la instalación de estos paquetes y nos va a permitir trabajar de una mejor manera. Muchos de los aplicativos que vamos a instalar, algunos en mi opinión son mejores que en Windows. Antes de comenzar con la instalación de paquetes en Linux Debian, debemos verificar nuestro archivo de configuración de descargas, el cual lleva por nombre source list y se encuentra en la siguiente ruta: /etc/apt/source.list. Este lo podemos abrir con nuestro editor de texto preferido, bien sea Nano o VI. En mi caso, VI es el que más me gusta. Y voy a explicarte un poco más sobre lo que es este archivo surlist. Entonces, este archivo contiene una lista de servidores de todos los repositorios Linux Debian, en este caso, alrededor del mundo, los cuales son válidas para la comunidad Debian únicamente. Debo recordarte que cada sistema o cada sabor de Linux puede que contenga su propio tipo de archivo source list. Entonces debemos estar atentos a eso. Entonces, tenemos en el contenido del archivo source list, vamos a ver ciertas versiones. Puede ser una versión estable, en este caso de Debian, que normalmente posee un formato como el que puedes apreciar en este momento. En este archivo que te estoy mostrando, tenemos algunos renglones que todos son ficticios y no deberán ser usados. La primera palabra en cada línea, def o def src, def-src, indican el tipo del archivo, ya sea que contenga paquetes binarios, def, esto es los paquetes precompilados que normalmente se usan, o los paquetes fuentes, que son def-crc, que son los códigos originales más el archivo de control Debian, que en este caso lleva un acrónimo .dsc, y el diff.gz, que contienen cambios necesarios para debianizar algún programa. Entonces, también tenemos algunos formatos para lo que es HTTP de repositorios para la versión estable. En este caso, la versión estable la vamos a ver de la siguiente manera, como puedes ver en pantalla. Tiene un renglón donde nos indica que es estable o que es un repositorio para la versión estable. Tenemos también para las versiones de prueba, donde en el mismo renglón o cerca del renglón anterior podemos ver que dice testing. Asimismo tenemos un repositorio para versiones inestables o unstable version, que podemos verlo también con la palabra unstable, y un repositorio para paquetes experimentales, que es utilizado en diferentes proyectos de Linux Debian. Muchos de estos repositorios los podemos encontrar en internet. Sin embargo, aquí tienes un archivo descargable en esta clase con el source list actualizado para marzo del 2020. Con este vamos a poder realizar una instalación en particular, o si deseamos conectarnos a un servidor en específico para realizar nuestras descargas de paquetes. Este archivo es un archivo general y no es necesario colocar ningún tipo de país ni región para realizar las descargas a partir de él. Muy bien. Como te indiqué, el gestor de paquetes que vamos a utilizar en este caso se llama apt. Cabe destacar que lo que es el gestor apt-get y el aptitude han quedado en status deprecated o depreciado, es decir, que en esta actualización del sistema operativo para Debian no vamos a utilizarlo de ahora en adelante, así como otros comandos. Desde nuestra consola vamos a ejecutar lo siguiente: apt-h. Si ejecutamos de esto, vamos a ver todas las ayudas que tenemos para nuestro gestor de paquetes. Puedes ejecutarlo en este momento en este equipo. Como puedes darte cuenta, el apt nos va a permitir realizar instalaciones de aplicativos en nuestro sistema operativo, también bloquear paquetes, eliminar, limpiar, actualizar y otras funciones más que podemos ver y utilizar como acrónimos que nos van a permitir realizar diversas labores en nuestro sistema operativo. Ahora, para realizar instalaciones en aplicativos de nuestro sistema también podemos bloquear paquetes, eliminar, limpiarlos y actualizarlos. Por ejemplo, si yo deseo realizar la instalación de un aplicativo, podemos instalar, por ejemplo, el PHP. Yo voy a ejecutar un apt-search para validar que el paquete esté disponible. Ahora,
El apt nos va a permitir buscar todos los recursos libres que tenemos disponibles para un paquete en específico, o que puede ser Debian o cualquiera de sus derivados, siempre en Linux, como te dije, y dependiendo del sabor vamos a encontrar algún tipo de gestor o archivo o gestor de paquetes, como es el caso del apt. Ahora, para nosotros ejecutar un paquete, simplemente ejecutamos la opción apt install y el paquete que deseamos instalar. Ahora, una vez instalado el paquete, si ejecutas nuevamente un apt search, por ejemplo en mi caso PHP, al lado del nombre del paquete vas a ver que tiene la letra I. Esto significa que el paquete ya está instalado en el sistema. Si posee la letra P, esto significa que el paquete no está instalado en el equipo. Fíjate que del lado derecho también del paquete me aparece una explicación de lo que es el paquete bastante sencilla. Una cosa y una acotación importante es que Linux está lleno de ayudas y esta es una de ellas. También nos aparece la información si son librerías, módulos, símbolos, por tipo de paquete y todo esto. Linux me va a indicar automáticamente. Otro comando importante es el apt-remove. Con este comando nos va a permitir eliminar paquetes de nuestro sistema, así como librerías y todo lo que deseemos eliminar de nuestro Linux Debian que no tengamos necesidad de utilizar. También tenemos el apt-purge, que lo debemos utilizar después del remove. ¿Por qué? Porque este nos va a permitir limpiar todos aquellos residuos que puedan dejar algunos paquetes. Entonces, ahora, para actualizar nuestro sistema operativo, esto es muy importante. Podemos utilizar el comando apt-upgrade. Este nos va a actualizar la versión del sistema operativo a la versión más reciente, siempre y cuando tengamos nuestro source list actualizado. Si no lo está, debemos tener cuidado ya que podemos dañar nuestro sistema operativo por algunas incongruencias. Por ejemplo, hay ocasiones donde tenemos un source list de lo que sería un Debian 7, pero nosotros estamos trabajando en este momento con Debian 10. Si tú ejecutas o configuras mal el archivo source list del cual te comenté a principios de esta clase, puedes ocasionar daños al sistema operativo y debemos estar atentos a eso. Ahora, el apt-upgrade no lo vamos a utilizar en este momento ni durante este curso, ya que en teoría estamos utilizando la versión más reciente de Linux Debian. Otro comando importante es el apt-update. Este comando nos va a actualizar o cargar los cambios en el archivo source list. Es decir, posteriormente de verificar nuestro archivo externo y actualizarlo en nuestro source list con el editor de texto que deseamos, debemos ejecutar este comando. Una vez hecho esto, comienza a verificar las fuentes descargables desde Internet. Si estás trabajando con un proxy, va a ser necesario realizar otros cambios, pero no lo voy a utilizar en este momento, ya que si necesitas esto, tengo un recurso en este capítulo el cual te va a mostrar cómo realizar este cambio en el proxy de manera sencilla. Ahora, vamos a esperar a que termine esta actualización. En el caso de ejecutar un apt-upgrade, sí tardaría muchísimo más, ya que este actualiza toda una lista de paquetes y librerías de nuestro sistema operativo. En cuanto en este momento simplemente estamos deseando que actualice la lista de archivos descargables a la más reciente. Esto es todo hasta esta clase. Nos vemos en el siguiente comando. ¿Qué es el Lynx? El Lynx es un avanzado navegador web para la terminal. Es de código abierto y está basado en texto para sistemas operativos basados en Unix. Este también posee funciones HTTP, FTP y otras, además de soporte para frames y tablas. Esta herramienta es altamente personalizable y muchas de sus funciones pueden ser ampliadas a través de aplicaciones escritas en lenguajes de programación como Perl, Ruby y otros. Poco a poco fueron añadiéndole diversas funcionalidades, entre las que destacan el uso de pestañas para navegar a través de la web, asimismo como la incorporación de marcadores y la posibilidad de realizar descargas. El Lynx cuenta con algunas características como lo es el soporte para CSS, navegación por pestañas, muchos protocolos disponibles, así como la autenticación HTTP, asimismo como por proxy, cookies persistentes, colores, descargas de backgrounds, etc. El Lynx lo podemos descargar de una manera muy sencilla dependiendo del sabor de Linux con el que estemos trabajando. Recordemos que este curso está basado en Debian o en alguna de sus distribuciones, por lo tanto el Lynx lo vamos a instalar de la siguiente manera.
Lo primero que vamos a hacer es ubicar que el paquete esté disponible. Vamos a ejecutar un apt espacio search espacio elinks y una vez validado que el paquete esté disponible, vamos a proceder a instalarlo con apt install elinks. Una vez instalado este paquete, lo vamos a poder usar de una manera muy sencilla. Simplemente en la terminal vamos a colocar la palabra elinks sin ninguna abreviatura ni mayúscula. Todo en minúscula, elinks, y vamos a ver que se nos despliega una nueva ventana dentro de nuestra terminal. Por todas sus características y su fácil manejo, el elinks posee la ventaja de poder extender tus requerimientos, digamos, a un alto grado de personalización, y como debiste haberte dado cuenta, es sumamente fácil su instalación. Algunas de las opciones que tiene elinks, por ejemplo, es, como puedes ver en pantalla, vemos en la parte central que nos solicita una URL. En mi caso voy a colocar la URL de Google en Venezuela para que veas cómo se puede ver Google o la página de Google en lo que es una terminal. Asimismo, para ver otras opciones, puedo seleccionar en mi teclado la tecla escape y va a aparecer una pestaña la cual puedo mover con las flechas de mi teclado sin ningún tipo de problema para ubicar la opción que necesite. Para salir del elinks, simple y llanamente presiono la tecla Q de mi teclado y voy a salir del aplicativo. Puedes ir revisando la aplicación sin ningún problema. Espero que esta clase haya sido de tu agrado y que hayas conocido una nueva herramienta. Esto es todo por esta clase. Nos vemos en el siguiente comando.